La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En este programa vamos a hablar, atención a todos porque es un tema muy recurrente, es un problema que estamos escuchando cada vez más en los niñitos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños. Vamos a hablar con el doctor Bernardo Sánchez, él es pediatra neumólogo. Y atención con estos datos. En caso de reflujo gastroesofágico en niños, es importante realizar una buena investigación de los antecedentes y un buen examen físico para orientar al especialista hacia esta enfermedad, porque la misma, de manera frecuente, puede ocasionar síntomas y enfermedades pulmonares como complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, este es el tema que vamos a hablar y vamos a tocar en el programa de hoy, cómo darnos cuenta si son muy chiquititos, si son muy bebecitos, qué hacer cuando ya son mayorcitos también, si tienen este reflujo, qué daño puede causar el reflujo en los niños. Bueno, todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Sean todos bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Nosotros, como siempre, al inicio del programa hacemos los agradecimientos, le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, gracias a las marcas y a las empresas que nos están apoyando. Un pequeño corte, volvemos ya con nuestro invitado, el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo. Nuestro tema, reflujo en niños. Estamos con nuestro invitado, el doctor Bernardo Sánchez, él es pediatra neumólogo. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y te mandan muchos saludos desde Ciudad del Este, ya se ve mucho de este programa. ¡Qué bueno! Saludos a toda la gente de Ciudad del Este. Hace rato que no voy, tendríamos que ir, el doctor en casa en Ciudad del Este para ir haciendo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Recorriendo el país, sí. Y usted nos puede recibir allá, doctor, ¿verdad? Claro que sí, allá hay también algunos problemas particulares de salud en donde sí la gente van a querer también expresarse y también es querer escuchar las opiniones de los profesionales de Ciudad del Este. Claro. Nuestra productora anotando ya, tenemos que movernos un poco, ¿verdad? Doctor, en casa podemos movernos y nos vamos a hacer en los diferentes lugares del país, me parece genial. Bueno, doctor, hoy queremos que nos hable de esta enfermedad que es el reflujo gastroesofágico en niños. Pero antes que nada quiero que me explique qué es este reflujo gastroesofágico. O sea, yo entendía que era reflujo nomás. ¿Hay diferentes o es el nombre que se le da? Claro, es el nombre de la enfermedad, el cual solo indica de que es el paso del alimento, de la comida del estómago hacia el esófago, regresa otra vez hacia arriba, vamos a decir, hacia la boca. Y eso puede producir algunos daños en algunos órganos, que puede ser el esófago mismo, o sea, el órgano del sistema digestivo, o también para nuestros casos, que somos nosotros neumólogos, pueden también dañar de alguna manera, por algunos mecanismos, las vías respiratorias, y pueden producir muchos daños en vías respiratorias, hasta lo que se llama la fibrosis, inclusive llegar hasta eso con el tiempo. Claro. Por eso es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Es también una enfermedad donde se trabaja con muchos profesionales, con los gastroenterólogos, porque es una enfermedad del tubo digestivo, del aparato digestivo.
principalmente, pero que también afecta al aparato respiratorio. Claro. O sea, la persona, el niño, ingiere el alimento, come, mastica, traga, va hasta el estómago o por ahí y después sube otra vez. Sí, claro, pasa otra vez, se revierte ese alimento para arriba hacia el esófago y puede salir a boca, nariz, y eso puede ser aspirado a las vías respiratorias o puede, por algún acto de reflejo, dañar las vías respiratorias también. Claro, claro. Además de ser súper incómodo, ¿verdad? Además de eso. Que quema todo cuando pasa y todo eso. Exactamente, produce eso. Por eso cuando quema, puede quemar el esófago y también produce alguna reacción en las vías respiratorias. Bueno, ¿y qué hace, doctor, que personas, que niños tengan reflujo? ¿Hay algo una cosita que les empuja para arriba? ¿Qué es? Claro, antes se explicaba de que el esófago tenía que tener una tonicidad muy importante para que siempre envíe el alimento hacia el lado natural, o sea, hacia el lado del estómago. Pero también hay otros factores que tienen que ver con el diafragma, con otros músculos del cuerpo y depresiones dentro del abdomen y del tórax, que hace que en algún momento ese alimento, en vez de ir hacia el intestino, ir hacia otra vez, hacia su movimiento normal, haga otra vez un reflejo o un reflujo hacia arriba, hacia el esófago. Ya. Bueno, pero esto es del estómago, es donde sale, ¿verdad? Generalmente del estómago ya va hacia el esófago y llega hasta prácticamente hasta la laringe, hasta la faringe, llega hasta la boca. Claro. Y el niño siente como si fuera que va a devolver la comida, es esa misma sensación. Generalmente esos trastornos ocurren rápidamente, o sea, no es como el vómito que puede tener unas náuseas, sino que de repente el niño echa así, es un poquito más rápido, así, más espontáneo y sin muchos que le preceda sin ningún síntoma. Perfecto. Bueno, y tenemos un material que habla de este tema. Vamos a ver, por favor, señor director. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se define como reflujo gastroesofágico al paso del contenido gástrico hacia el esófago con o sin vómitos o regurgitación. A diferencia del vómito, este último se realiza sin esfuerzo y no se presenta en forma explosiva. A veces en el lactante menor de 1 año puede ser muy intensa. Es el regreso involuntario hacia la boca de comida o secreciones previamente deglutidas. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico y se presenta a todas las edades, pero principalmente en los lactantes. Principalmente en los lactantes, doctor. Principalmente en lactantes. Ese es el punto donde a nosotros como neumólogos nos interesa, porque hay muchos lactantes que tienen problemas respiratorios. Pueden tener problemas de tos, cuando hablábamos de la tos crónica que duraba más de 15 días, o problemas de sibilancia, algún síntoma respiratorio, y eso puede ser causado por un reflujo gastroesofágico, por esa enfermedad. Es decir, que cuando el chico está teniendo un reflujo puede impactar también por un acto reflejo o por la misma aspiración del líquido o del alimento hacia vías respiratorias y producir daño en las vías respiratorias. Pero muchas veces no hace falta que el líquido llegue hasta las vías respiratorias, sino que es como un reflejo que va produciendo una reacción, le hace muy sensible a los bronquios y los bronquios empiezan a producir secreciones y se empiezan a llenar, entonces el niño empieza a toser, a tener sibilancia, o a veces inclusive no tiene unos síntomas tanto en pulmones, sino como síntomas en la nariz, tiene mucho catarro nasal, como un resfrío, y tiene como una rinitis. Es realmente que también produce una rinitis, a veces el reflujo. O sea que, pero una mamá, por ejemplo, teniendo el bebé, ¿puede no darse cuenta que el bebé tiene reflujo? Generalmente sí, en la mayoría de los casos sí se dan cuenta que tienen ese reflujo. Y esa es una de las preguntas que hay que hacer a las madres, si los niños están teniendo. Y generalmente las madres sospechan mucho de que ese reflujo le puede causar algún síntoma respiratorio. O sea, a veces es muy inducido se hace inducir esa pregunta porque las madres ya presienten de alguna manera que eso puede también afectar hacia las vías respiratorias. Yo creo que
interactuando bien con las madres, preguntándole bien sobre ese tema, se puede ir averiguando y se puede ir sospechando y corroborando ese tipo de enfermedad. Por supuesto. Ahora, me gustaría que nos explique cómo diferenciar, porque cuando el bebé mama o toma biberón, después uno le hace erutar, ¿verdad? Lo pone sobre acá y siempre algunas veces tiene como un poquitito de leche, un poquitito de eso. ¿Es así el reflujo o es mayor cantidad o cómo es? Claro, eso ya es un acto fisiológico y generalmente no produce daño, generalmente es transitorio y pasa. Y a esos niños inclusive se le dicen vomitadores felices, porque no le afectan en nada, ni en el peso, ni en la alimentación, ni en su desarrollo. O sea, niños que fisiológicamente, o sea, que es algo como natural, digamos, existe ese reflujo, se le llama también reflujo fisiológico, o sea, como que es normal y natural y no produce ningún daño. En la mayoría de los casos son así. Cuando el reflujo ya produce algún daño, ¿sí? Ahí ya empezamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro, pero no es por la cantidad del reflujo, no hay diferencia. No se da tanto por la cantidad, sino cuando produce daño. Perfecto. O sea, el reflujo sí existe en un niño normal, sano, y va a pasar a los 12 meses, pasándolos un año, pasa y no crea ningún problema. O sea, hay niños que son vomitadores, no tienen ningún problema, se revierte ese después de los un año y termina todo. O sea, como si y si no se revierte después de un año, ya es preocupante. Sí, pero generalmente es preocupante cuando produce la enfermedad. ¿Y qué es que y cuando sí produce la enfermedad, sí se producen los síntomas, como estaba diciendo, la rinitis, la tos, la sibilancia, o si no, otros síntomas también propios del sistema del aparato digestivo, que se encargan más los gastroenterólogos en ese problema. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a ver este material que explica aún más lo que ya nos explicó súper bien nuestro invitado. Vamos a ver. ¿Cómo se presenta el reflujo gastroesofágico? En el lactante, la mayoría de los episodios de reflujo gastroesofágico duran menos de 3 minutos, se presentan inmediatamente después de ingerir algún alimento y se asocian con pocos o ningún síntoma. Se denomina regurgitación infantil funcional, cuando se presenta en lactantes sanos de 3 a 12 meses de edad, con 2 o más regurgitaciones al día durante al menos 3 semanas. En estos niños no se detectan fallas en el crecimiento ni otros signos y síntomas de importancia. Cuando la regurgitación del contenido gástrico produce inflamación en algún órgano, esófago o vías respiratorias, ya se trata de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico funcional se presenta en una gran mayoría de lactantes menores de 1 año de edad, a diferencia del reflujo patológico que solo se presenta en 1 de cada 300 lactantes. Se resuelve espontáneamente y generalmente desaparece entre los 6 y 12 meses de edad. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Es lo que estábamos nosotros recientemente conversando. Hay que diferenciar cuando es enfermedad y cuando no es enfermedad. Cuando es fisiológico, o sea, no es enfermedad, generalmente el reflujo es fisiológico, como se dice, y pasa el alimento, es la regurgitación clásica, no hay ningún tipo de alteración física, se desarrolla bien el lactante y todo va bien. Pero cuando en algunos, de 1 a 300, o sea, que son casos escasos y es difícil de encontrar. Cuando hay problemas, sí, ya encontramos algunos síntomas respiratorios y es en donde nosotros los neumólogos alertamos a los padres o preguntamos a los padres si hay algún problema de reflujo, porque esos problemas de reflujo pueden ser la causa también del problema respiratorio. O se puede agregar también, porque un niño con asma puede tener asma, pero también puede tener reflujo. O sea, se juntan esos dos problemas y eso en ese caso empeora la enfermedad. Ahora, como pediatra neumólogo, un niño que tiene reflujo, ese reflujo, ¿qué tipo de problemas respiratorios le puede acarrear? Además del asma que ya nos dijo, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de otros problemas? Claro, el mayor problema que se puede acarrear con el tiempo es que se producen muchas secreciones en el aparato respiratorio
y hasta puede llegar a fibrosis, como, o sea, se puede endurecer más el pulmón, te voy a decir, y puede ser muy peligroso. Sí, puede ser menos funcional. Pero ahí también se agregan otras enfermedades que no es solamente el reflujo gastroesofágico, sino otros tipos de aspiraciones que también yo quiero ahora citarte porque están muy relacionados, que son esos chicos con problemas neurológicos que también tienen, por su mismo problema neurológico, no pueden deglutir bien y aspiran los alimentos. Claro. Y esos pueden tener también ese mismo problema. Generalmente se dan en esa clase de niños que por algún problema de desarrollo o del problema neurológicos o cerebrales, de falta de desarrollo cerebral, no están deglutiendo bien, no tragan bien y están aspirando el alimento. Y esa aspiración va produciendo de a poco, va como horadando las vías respiratorias y van produciendo como cicatrices, y esas cicatrices hacen que el aparato respiratorio sea menos funcional. Perfecto. Bueno, muy pero muy claro. Ahora hay muchas preguntas que tenemos. Una de las preguntas es, usted dijo que las mamás ya se dan cuenta de que algo no está funcionando bien, pero además de eso, el bebé, no sé, no sube de peso. ¿Qué otras características nos pueden llamar la atención? Bueno, a veces algo muy importante que se ve y que yo suelo ver inclusive en las consultas es el niño muchas veces al dormir como que estira el cuello hacia atrás. Y duerme más en esa posición porque como tiene como una acidez, le da como una acidez, entonces hace como ese reflejo como para adecuarse a esa acidez. Se llama signo de Sandífer ese, o síndrome de Sandífer, y es una posición característica del lactante que tienen algunos niños. O sea, duermen de forma muy estirada y llevando el tronco y la espalda hacia atrás y el cuello hacia atrás, generalmente. Cuando duermen así hay que empezar a encontrar. Otra gente atribuyen de llanto, así, pero generalmente el llanto que el niño tiene y no pasa, o sea, llora mucho, se pueden dar por otras causas, pero también se relaciona con algunos casos de llanto. Y la falta de crecimiento, o sea, no van creciendo, o sea, tienen trastorno en el crecimiento, van no suben bien de peso. Claro. Eso es muy importante también, sobre todo chequear lo que es el aumento de peso que tiene que tener un lactante mes a mes. Bueno, vamos a seguir hablando del tema que está súper interesante, estamos entendiendo, yo por lo menos estoy entendiendo mejor ahora. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos, estamos hablando con el doctor Bernardo Sánchez, él es pediatra neumólogo, nos está hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños. Y tenemos un material que habla de los síntomas y los daños que puede producir este reflujo. Vamos a ver, por favor. Síntomas y daños que puede producir. Cuando alcanza el esófago y produce síntomas molestos o complicaciones, se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El material refluido puede ser aire, líquido sólido o una mezcla de ambos. Varias afecciones por reflujo pueden ocurrir en la misma familia, lo que indica la presencia de un componente hereditario. Los síntomas pueden ser digestivos, como vómitos, dificultad y dolor en la alimentación. Los síntomas extradigestivos son irritabilidad, falla en el crecimiento, anemia crónica, erosiones dentales, y estos niños pueden padecer problemas respiratorios como consecuencia de un reflujo gastroesofágico patológico, en los que se citan estridor, sibilancias, tos crónica, disfonía, y además presentar laringitis y neumonía a repetición. Además de apneas, cianosis, aspiración pulmonar. Los niños con asma pueden presentar concomitantemente esta afección. ¿Está correcto eso? Sí, está correcto. Sí. De hecho que se dan en algunas familias, en varios niños, pero no todos producen la enfermedad, sino se da el reflujo sin afectar tanto. Eso es muy importante, o sea que no todos se van a enfermar en una misma familia, y en algunos hermanitos que cuando son lactantes van produciendo eso, pero van pasando ya cuando
va pasando el año de edad. Bueno, pero esto, el reflujo, lo que a mí no me queda claro es por qué sube. ¿Es como que tenga una valvulita que no funciona bien? ¿Es algo mecánico o qué es lo que generalmente hace? se dan por presiones, o sea, hay una presión que induce también y hay musculaturas tanto a nivel en el tórax y a nivel del abdomen y a nivel del esófago que hace que ellos hacen que el alimento vaya para abajo. Claro. O sea, se llama el peristaltismo también, ese movimiento que producen los músculos del esófago. Que se abren y se cierran se cierra y pase, van empujando. Claro. Y muchas veces la parte inferior del esófago puede ser que tenga algunos trastornos de esa presión y de esa musculatura, entonces hace que por la debilidad de esa musculatura otra vez el alimento empieza a refluir, porque el estómago da una presión positiva, siempre empuja hacia arriba. Pero entonces eso también tiene que vencer el esófago para ir a el estómago empuja para arriba. O sea, el abdomen en sí puede dar una presión también. Pero generalmente las presiones que hacen el esófago para alimentar son mayores. El peristaltismo es un músculo que está en todo el aparato digestivo y que hace que mueva todo el alimento pase por el tubo, para que vaya a estómago y después a intestino delgado y intestino grueso. Claro. Es como que se mueve el tubito para que lo que está adentro vaya pasando. Y ahí es donde hay algunos problemas en los músculos, en las acciones del músculo que no funcionan bien y eso hace que como hay una debilidad muscular, eso otra vez retroceda. Por eso inclusive se dan en muchos niños que tienen problemas neurológicos, porque cuando hay problemas neurológicos, hay el desarrollo de las musculaturas, tanto de tórax, del peristaltismo, de los órganos, no están bien tensos ni fuertes, entonces eso hace que cuando estén más relajados, el alimento otra vez suba para arriba. Claro. Y no tiene nada que ver el físico, la parte física del niño que esté sentado, parado o acostado para que eso suceda. Y generalmente se creyó mucho, durante mucho tiempo se creyó que estando más sentado eso mejora más el reflujo, pero no es tanto así. Muchas veces ese mecanismo no se da, pero sí todavía hasta hoy se recomienda esa posición semisentada cuando un chico se encuentra que tiene reflujo. Así como también a veces se pensaba de que la comida también hay que ponerle más pasta, hay que endurecer más la comida para que pueda ir más hacia abajo, espesar más el alimento para que caiga más, digamos, pero tampoco eso muchas veces no tiene muchos éxitos. Ya, perfecto. Bueno, y ahora tenemos un material que habla justamente de lo que queríamos saber, el diagnóstico del reflujo. Vamos a ver, por favor. Diagnóstico del reflujo gastroesofágico. Para corroborar el diagnóstico se cuenta con diversos métodos como estudios radiológicos de serie, esófago gastroduodenal, estudios de pH-metría e impedancia intraluminal múltiple, combinada con el monitoreo del pH, estudios de endoscopía y biopsia. Se debe tener un criterio de elección del estudio a utilizar, así como el tipo de tratamiento a aplicar. Ay, todo eso hay que hacerle al bebé. Y no es tanto así, porque generalmente ese es el primer problema que nosotros en neumólogos cuando conversamos con las madres, es esa reacción, ¿y eso hay que hacer? Sí. Y yo les digo, no, porque si uno está encontrando de que no le está afectando, no nos vamos hasta esa instancia, pero si encontramos que hay problemas, sí tenemos que ir llegando, porque uno puede hay que pensar bien cuál es el estudio que hay que hacer, porque cualquiera de estos estudios que se citó siempre es algo invasivo. Claro. Entonces, para la radiografía tiene que tomar una leche especial, el cual hay que ir a estudiar. Es un estudio bastante engorroso, lleva su tiempo, el niño llora, hay que hacer ciertas maniobras y a veces no sale bien el estudio. Pero el estudio que nosotros le llamamos el gold estándar, o sea que es la prueba de oro, es la que se llama la pH-metría, que también es un estudio invasivo, porque se le pone una sonda, eso hay que medir el pH aquí en el esófago. Ya hay que anestesiarle al bebé. Y ver y eso dura 12 a 24 horas. ¿12 a 24 horas con la sonda? Sí, con la sonda.
¿Y el bebé dormido todo ese tiempo? No, está despierto, Ay, toma. pobrecito. Sí, por eso es lo que hay que siempre valorar bien para hacer esos estudios. Claro, eso ya en caso de que realmente el bebé esté muy mal y se tenga que tener una certeza de que es eso. Claro, hay que valorar bien eso. Claro, por supuesto. Bueno, no, yo me pongo en el lugar de la mamá con el bebé, que te vengan y te digan con un tubito a tu bebé, me muero. Pero bueno, para eso están los profesionales que justamente, como el doctor dice, bueno, hay que valorar. No es porque tenga así un poquito de reflujo, ya se le va a hacer eso, sino en diferentes casos. Bueno, tenemos otro material, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, señor director. Tratamiento del reflujo gastroesofágico. El tratamiento está constituido por cambios en la alimentación, la posición y los hábitos en niños mayores. Estos eventos serían más cortos con la lactancia materna. Terapia farmacológica debe ser usada con los controles pertinentes. Cirugía. La cirugía antirreflujo se realiza en niños con enfermedad por reflujo confirmada y tienen sus indicaciones bien precisas. ¿Está correcto eso, doctor? Sí. ¿Qué es la cirugía? Claro, O sea, muchas ¿qué se veces hace en algunos niños ya, sobre todo en estos niños con trastornos neurológicos, Claro. en donde uno sabe bien que ya No va a madurar la musculatura esa no va a madurar parte. y Sí. no va a tener la suficiente fuerza para enviar el alimento. Hay que hacer algunas cirugías tanto a nivel del estómago, del esófago, o poner una sonda, o sea, alimentarlo con una sonda que vaya directamente al estómago, que generalmente eso hace que mejoren los síntomas respiratorios. Claro. Bueno, pero Todo eso es buscando por lo menos aminorar los problemas respiratorios en algunos niños, porque estos niños pueden tener neumonías a repetición. Entonces, cuando vamos repitiendo... A causa del reflujo. Y cuando va teniendo varias neumonías, el pulmón también va cada vez más empeorando. Claro. Entonces, hay que evitar que esa repetición de neumonía se produzcan. Entonces, sí se llega a la cirugía porque algunos medicamentos ya no van a hacer efecto. Claro, pero es importante decir, doctor, que no porque, para las mamás, ¿verdad? No porque los papás, las abuelas, la gente que está viendo el programa, no porque el médico le dijo, sí, tu nene está con reflujo, ahí vamos a entrar todo en pánico porque ahí hay que operar, hay que poner la zona. Esa ya es una última así. instancia y en algunos casos Claro. ya muy serios, sobre todo en estos niños neurológicos que digamos, pero un lactante que tiene su reflujo es normal y eso va a pasar. Yo creo que lo que hay que tener bien en cuenta es que la mayoría de los casos eso pasa y no produce ningún daño. Pasa normalmente cuando va madurando el niño, cuando va creciendo. Sí, cuando va creciendo y cuando su postura se va poniendo cada vez más vertical, o sea, cuando se para también. Claro. Y también en ese material decía, tratamiento del reflujo, decía cambios en la alimentación, la posición y los hábitos en niños mayores. Estos eventos serían más cortos con la lactancia materna. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, voy a comenzar por lo de la lactancia materna. Por favor. Siempre es muy buena, o sea, generalmente la leche materna es una buena leche para los casos de reflujo. A pesar de que hay otras fórmulas también que le llaman antirreflujo, que sí también pero no hay nada mejor son que la recomendables, leche pero materna. en los primeros 6 meses la leche materna inclusive mejoran y los casos de reflujo disminuyen mucho más. De los niños que maman. Y sobre todo que tienen lactancia materna exclusiva, o sea que toman exclusivamente leche materna. Es que eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Eso es 6 muy importante. primeros meses solo leche materna. Leche materna porque sí no va a tener prácticamente ningún problema de enfermedad por reflujo. Y hay otras fórmulas después de los 6 meses que se le llaman fórmulas antirreflujo que sí ayudan mucho para que el niño no tenga mucho reflujo y pueda pasar bien estos primeros meses de vida y después el problema resolverse. Claro. Y el otro también que decía, el tratamiento terapia farmacológica. Claro, hay algunos medicamentos sobre todo que disminuyen la acidez son como antiácidos o medicamentos que disminuyen como el alimento viene del estómago, es muy ácido. Entonces ¿de qué más? Claro, esos medicamentos disminuyen la acidez y por lo tanto esa acidez
disminuye también los síntomas respiratorios o los síntomas digestivos. Pero estamos hablando de terapia farmacológica específica para bebecitos, eso, ¿verdad? Sí, medicamentos que ayudan a que la acidez en las vías digestivas mejoren, o sea, que el pH aumente, o sea, no sean tan ácidos. Claro. Bueno, pero es importante porque no quiero que se asusten todas las mamás y todo el mundo, porque los niños en general tienen reflujo. Sí, en general, reflujo y regurgitaciones, y eso es normal. Es normal y fisiológico, y en algunos raros casos sí puede producir daños tanto en esófago o en vías respiratorias, produciendo lo que llamamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro, y es por eso que estamos hablando de esos pocos y raros casos, pero que es importante saber, porque de repente el bebé no está subiendo de peso y uno ve que mama o que toma la leche y se le pesa y está bajando de peso y no hay una razón así. Es ahí donde el pediatra va a investigar un poco más, ¿verdad? Y tener en cuenta también que niños con asma concomitantemente pueden tener también reflujo. O sea, se juntan esas dos enfermedades. O niños con problemas de desarrollo neurológico. Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que vamos al corte, a la vuelta continuamos hablando de este tema. El reflujo es normal y natural. La enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños es el tema de hoy. Continuamos charlando con el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo. El tema es la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños. Ahora, ¿qué problemas en la parte respiratoria ya vio usted por causa o que descubrió después que la causa era el reflujo? El mayor problema que a nosotros nos interesa es que esa enfermedad esté también produciendo daño a nivel de las vías respiratorias. Claro. Y generalmente el mayor problema son las infecciones respiratorias a repetición, o sea, producen neumonía porque está aspirando el niño y ese alimento produce que las vías respiratorias tengan más secreciones y pueda haber algún problema respiratorio. Para ser más claro y preciso, se pueden dar neumonías, bronquitis a repetición y el niño salta de una enfermedad a otra enfermedad. Y eso también a la vez va produciendo cada vez más daño irreversible y el niño tiene menor fuerza a nivel de la función pulmonar y para respirar inclusive, y ese pulmón se puede ir afectando con el paso de los años. Y en el futuro puede ser un adulto con lo que se llaman las enfermedades por EPOC, o sea, puede tener enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a la larga. Por eso sí hay que siempre a largo plazo prestar mucha atención que esa enfermedad no esté incidiendo así, no esté horadando de a poco sobre las vías respiratorias para que a lo largo de los años terminen produciendo algún problema irreversible en las vías respiratorias. O también simplemente produce como si fuera asma, produce una bronquitis y uno cree que es un asma o es una infección por bronquitis, pero no se está dando cuenta de que hay una causa básica que es la que hay que solucionar, porque si esa causa no se soluciona, no va a ceder todo el cuadro respiratorio. Claro. Y muchas veces me imagino que, no sé, bebés que tienen neumonía y uno puede pensar que es, no sé, por el frío, porque se resfrió, porque se dice un resfrío mal curado, lo que sea, y al final era Claro, reflujo. Eso también, claro, son causas que se van juntando y ese puede ser un peso grande que esté produciendo esa infección respiratoria. Claro. Ahora, cuando el neumólogo puede detectar la causa de una neumonía, por ejemplo. Sí, generalmente sí se captan las causas y uno también tiene que saber si hay otra causa por detrás. Por eso. Y ahí es en donde hay que ser hay que atender muy bien, porque una neumonía puede ser un evento así fortuito, digamos. Sí. Pero a veces puede ser un evento donde está escondiendo otro problema que hay por detrás. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro trabajo principal, ver si algún problema, alguna infección que al parecer
era fortuito, no sea por alguna otra causa que esté escondida atrás, y eso puede ser que otra vez se repita en algún momento. Y eso haga que empeore cada vez más el problema. Le pregunto esto porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que una neumonía podía ser producto del reflujo. Claro, ¿verdad? Pero eso también, que no solamente de por sí el reflujo solamente, claro, es una causa muy importante. Claro. Sí. O sea, es importante también el tema de, obviamente ustedes los médicos, ¿verdad?, pediatras, de poder investigar, preguntarle a la mamá y además de verle al bebé, ¿verdad? Eso es un evento bastante frecuente. Hay que hacer siempre esa pregunta porque eso se puede presentar, no es una cosa rara. Ya, perfecto. Bueno, doctor, usted ya conoce cómo es el programa, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, la gente nos escribe, pregunta y tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber. Alicia de Asunción dice, mi bebé tiene reflujo y devuelve constantemente. ¿Cómo sé si está comiendo lo suficiente y cuándo pasará este problema? Ay, la mamá que queremos saber el futuro. Claro, no, lógico, porque generalmente si el niño va creciendo bien, o sea, tiene un crecimiento tanto de peso como de desarrollo normal, entonces no hay problema y generalmente pasan después del año de edad. Claro. Lo que dije otra vez al principio, los vomitadores felices. Ese es un buen nombre que le queda bien, bien al tema. Y eso es lo que más normalmente ocurre. Y ahí otra vez hablamos, o sea, fomentar la lactancia materna si es en los primeros meses de vida, los 6 primeros meses, porque sí, eso ayuda mucho. O sea, lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. Eso sí o sí, contra todo, es una maravilla. Pero para Alicia, que es la que preguntó, la respuesta es si el bebé crece, si le llevas al pediatra y está creciendo normalmente, qué sé yo, no va a haber ningún problema. Va a pasar el reflujo después, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, vamos a ver otra consulta, por favor. Valeria de Areguá dice, mi hijo tuvo reflujo en los primeros meses, luego de nacer. Si tengo otro hijo, ¿hay predisposición a que también lo tenga? Sí, puede haber la predisposición, pero hay que también ver si hay alguna otra enfermedad. Generalmente hay otras enfermedades como asma, que también son hereditarios, o algunas enfermedades neurológicas que sí, que pueden también producir el reflujo y que también están relacionados con fenómenos hereditarios o familiares. O sea, puede existir ese evento, puede ocurrir. Perfecto. Bueno, aclarado entonces todas las dudas de nuestros televidentes, nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en la parte final de nuestro programa con las consideraciones finales de nuestro invitado. Muy bien, continuamos, parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo, que nos estuvo hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños. Y vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, doctor, por favor. Vamos a ver las cosas y usted me agrega también, ¿verdad? ¿El reflujo es algo normal en los bebés? Claro, el reflujo es un evento normal y frecuente también. Por eso hay que tener muy en cuenta en la consulta, todos los médicos siempre tenemos que tener en cuenta ese problema, ese evento, y hablar con los padres y ver cómo está ese tema, si el niño está teniendo algún problema con ese reflujo o no, por un lado. Pero la enfermedad no es frecuente. Claro, o sea, la enfermedad es otra cosa que no es el reflujo normal de los bebés. Claro, porque la enfermedad ya es cuando produce daño, tanto a vía respiratoria como a vía digestiva. Pero el evento reflujo sí es frecuente y hay que hablar mucho con los padres, y los padres también deben aprender a preguntar a los médicos sobre ese tema, porque sí puede estar apareciendo. Yo creo que es muy importante para nosotros los médicos y para la especialidad de neumología, cuando tenemos algún caso de cuadros respiratorios que no estamos encontrando bien así cuál es la causa, sí dirigirnos hacia si hay algún caso
algún evento de reflujo gastroesofágico, porque ahí puede estar escondido el problema. Claro. Y también quiero añadir que hay otros niños que estaba comentando, los que tienen problemas neurológicos o algún problema de craneofacial, o sea, los cráneos son más pequeños, algún error así genético, en donde puede también aspirar esos niños y pueden también tener problemas similares a lo que da el reflujo gastroesofágico, o a veces también tener concomitantemente un reflujo gastroesofágico y tener problemas respiratorios. Claro. O sea que hay problemas de reflujo gastroesofágico y hay otros problemas que también muy parecidos que se llaman problemas aspirativos, o sea, al tragar, al deglutir, también hace que el alimento vaya hacia las vías respiratorias y produce también ese mismo enfermedad. Y cuando, lo que no le pregunté, cuando el niño tiene reflujo y va a las vías respiratorias, ¿el niño se atraganta? Sí, se puede atragantar y puede tener eventos de atragantamiento y tener lo que se llama la cianosis, o sea, no puede respirar, claro, ponerse todo azul. Sí, puede haber esos eventos también. Hasta puede tener esos eventos de apnea, que dice que no puede respirar por algún momento y se queda así paralizado, sin poder respirar. Hasta eso se puede producir en algunos casos. Pero puede también que el reflujo vaya un poquitito nada más en la vía respiratoria y no tenga eso, o sea, que la mamá no se esté dando cuenta de que, que se está yendo ahí, ¿verdad? Sí, eso es lo más común y eso puede ocurrir. Claro. Y a veces entonces ya aparece como una neumonía que se llama por aspiración. Claro, porque si deja de respirar o una cosa así, obvio que nos vamos a dar cuenta, porque ¿verdad? Inclusive muchas veces se pensó que era la cantidad, pero muchas veces es por un acto reflejo. Al solamente hacer el reflujo, hay como un reflejo en las vías respiratorias, como un rebote, y eso hace daño a las vías respiratorias. No hace falta que entre mucho alimento a las vías respiratorias. Bueno, pero es importante entonces cuando llevamos a nuestro bebé al médico, referir también eso. Obviamente el médico es el que tiene que preguntar, pero si no te pregunta, vos le contás. Sí, es muy bueno también que inducirle eso al médico para ver cómo está ese problema, si él cree que hay algún evento que le pueda contribuir a que haya algún problema respiratorio. Y porque volvemos otra vez al diagnóstico. Como habíamos citado, algunos medios de diagnóstico, o casi todos, son medios de diagnóstico difíciles de hacer, son engorrosos, o son muy invasivos, entonces hay que ser bien prudente cuándo pedir. O sea, cuando yo voy a pedir esto, que hay que sacrificarnos un poco para esto, hay que estar 24 horas con el niño, así cada rato con una sonda, lo vamos a hacer, pero en forma justificada, y no hacer nomás por hacer. Para saber cómo está. Entonces, eso sí hay que tener muy presente, hay que valorar antes de hacer antes de pedir ese estudio. Perfecto. Bueno, súper claro, doctor, le queremos agradecer la presencia, lo que nos estuvo explicando, aprendimos, entendimos que es lo más importante y bueno, lo esperamos en un próximo programa. Gracias. Y saludos a la gente de Ciudad del Este, que usted se va por ahí siempre, ¿verdad? Voy a hacer llegar y en algún momento nos vamos a encontrar en Ciudad del Este. Tenemos que ir a hacer el doctor en casa desde el interior, por supuesto que sí, Ciudad del Este, Encarnación, en todos los lugares que quieran que nos vayamos, nos escriben, ahí están todas nuestras direcciones y vamos a estar ahí felices de la vida. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo me despido de todos ustedes también. Gracias por la compañía. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto.
fue una realización de Alicante.